Nuevamente les agradecemos que estén participando de este desafío y que nos acompañen en esta tercera clase. Vamos a empezar, hoy tenemos una clase con bastante movida. Compartir la pantalla de Plant Simulation. Les voy a pedir nuevamente, como hice ayer, que por favor tengan paciencia. En estas 6 clases tenemos el tiempo bastante acotado como para poder o dar a conocer todos los contenidos de Plan o todas las funciones, digamos, de Plant Simulation, y sabemos que cada uno lo analiza desde su situación particular y trata de encontrar respuestas al uso que le daría. Entonces surgen muchísimas preguntas o dudas que son particulares. Les pido que por favor presten atención a los contenidos que estamos desarrollando y luego de esto veamos cómo lo podemos adaptar a nuestro proceso. Van a tener tiempo de conocer la herramienta, no se impacienten por los videos, porque en los 30 días que tienen para desarrollar el modelo del desafío, los videos van a estar disponibles y va a estar disponible el acceso a la plataforma de Mentor, que les va a facilitar muchos contenidos para que ustedes puedan aprender la herramienta. Habíamos quedado ayer en este modelo donde habíamos insertado un subframe que tenía un análisis de la estación o la primera estación de nuestro planteo original, un análisis más profundo. Hoy vamos a avanzar un poquito sobre cómo se mueven los objetos que forman parte del proceso y que son analizados dentro del modelo de simulación. Había quedado un poquito desordenado ayer, les muestro rápidamente cómo podemos arreglar el problema que tuvimos con los carteles. Quedó pendiente y ayer por cuestiones de tiempo no lo solucionamos. Habíamos visto que nosotros habíamos cambiado la representación en 3D de nuestro modelo. Lo que podemos hacer para solucionar los problemas de posición de los carteles para que se indique el nombre es entrando en las configuraciones 3D. Les voy a mostrar de nuevo cómo lo hice. Fui al objeto origen de estas instancias, haciendo clic derecho entro a editar las propiedades 3D y una vez que estoy editando las propiedades 3D tengo la posibilidad de, en la pestaña Caption, donde yo activo o desactivo que se visualice el nombre que le estoy dando a esa estación, puedo cambiar la posición relativa del cartel indicador con respecto al origen del objeto para que la visualización sea correcta. Bien, visto esto, vamos a seguir la lógica o estructura que venimos trayendo. Vamos a generar una carpeta que vamos a llamar día 3. Dentro de esta carpeta día 3 vamos a generar un nuevo model frame. En este caso vamos a utilizar Black Box Frame, que había quedado pendiente de ver ayer, porque ayer nosotros utilizamos el Glass Box Frame, y dentro de una de las preguntas que habían quedado, que aparecieron, o una duda que apareció, era cuál era la diferencia entre usar el Glass Box y el Black Box. Lo vamos a revisar ahora. Lo voy a nombrar como zona 02A, siguiendo un poco una regla que planteamos para este desafío. Esto es, nosotros hablamos, viendo el primer modelo, teníamos 4 estaciones. Esta estación la empezamos a trabajar como zona 1, esta la vamos a trabajar como zona 2. Voy a cerrar el frame que es de la fábrica completa y voy a dejar solo el de la zona en la que... Como les decía, hoy vamos a analizar cómo se mueven o cómo se interacciona con los objetos que trabajan dentro de la simulación. Hasta ahora solamente vimos o trabajamos con objetos que desarrollan algún tipo de modificación o que almacenan piezas. Y no hablamos nada sobre los objetos
móviles o los... Sí, en realidad el nombre que le da Plant Simulation es Mobile Unit, sobre las unidades móviles. Hasta hoy, en la simulación, cuando nosotros cargábamos una configuración y le dábamos play a nuestro modelo o corríamos la simulación, veíamos que las piezas se transferían de una estación a la otra o de la entrada hacia otra estación y no estábamos analizando qué pasaba en el camino intermedio. Lo que vamos a ver ahora es cómo representar ese movimiento en nuestro proceso. En esta configuración que ustedes están viendo hoy de este modelo de simulación con 2 estaciones, el traspaso entre una estación y la otra no tiene un tiempo de proceso. Si ustedes se fijan, yo estoy corriendo la simulación evento por evento. El primer evento es iniciar la simulación. Más adelante van a conocer que ese es un evento importante porque en ese evento se pueden configurar muchas cuestiones de nuestro modelo. El siguiente evento es la creación de la primera pieza. El tiempo sigue manteniéndose en 0. El siguiente evento es el traspaso desde la fuente hacia la estación y el tiempo sigue manteniéndose en 0. Y esto es lo que nosotros vamos a atacar en la clase de hoy. Esas acciones no están definidas por los conectores. Necesitamos darle instrucciones al programa sobre en qué condiciones se realiza el movimiento de las piezas y tenemos diversas opciones. Si ustedes se fijan, yo luego de 1 minuto de simulación tengo el traspaso de pieza de una estación a la otra, pero no tengo un tiempo adicional porque, y eso me voy a analizando el tiempo de proceso de esta estación, que debería ser de 1 minuto como nosotros lo traíamos configurado desde un principio. 1 minuto. Bien. Bueno, dentro de las opciones que nosotros tenemos para definir o para mostrarle a Plant Simulation cómo se trasladan las piezas entre una estación y otra, hay un objeto que se llama conveyor, que en algunos casos puede representar una cinta transportadora, en otros casos puede representar una cadena de transmisión. Vamos a ir viendo cómo trabaja este objeto. Seleccionando el objeto desde la toolbox o desde el material flow, nosotros vamos a abrir, se nos va a abrir una ventana con para configurar este objeto. Estos objetos son objetos que se denominan de distancia, digamos, de longitud. Son objetos que van a brindar a nuestro modelo información sobre una serie de eventos a través de una distancia que va a tener ciertas características. No se preocupen que ahora vamos a ver cómo se crean estos objetos. Primero vamos a ir al concepto de cómo funcionan. Yo a este objeto lo creé con una longitud determinada y voy a vincular las estaciones que yo quiero que trabaje para así brindarle a nuestro modelo la información sobre la distancia que tiene que haber y el tiempo de traslado entre una estación y la otra. Si yo ahora doy inicio a la simulación del modelo, ustedes van a ver que las piezas ingresan, pongamos que es una cinta transportadora, y aparecen o están representadas solo en algunos momentos. Esto es porque yo no estoy corriendo la simulación en tiempo real, sino que solo estoy visualizando eventos. Entonces Plant Simulation lo va a representar solo cuando haya un cambio entre eventos, solo representa los eventos que están ocurriendo. A diferencia de esto, si yo le pido al software que me represente la simulación en tiempo real, vamos a ver toda la trayectoria que recorre cada uno de los objetos sobre esa cinta, en diferentes velocidades, pero acá vemos un movimiento continuo. Esto es importante de tener en cuenta para el movimiento de piezas, porque si nosotros queremos analizar cuál es la situación a través de todo el recorrido, tenemos que hacer una reproducción de la simulación en tiempo real. Si no, de otra forma, solo vamos a ver o representado el objeto cuando haya un cambio de evento. ¿Cómo influye este objeto dentro del traslado de piezas entre una estación y otra?
Vamos a analizar un poco sus atributos. Les voy a mostrar, este objeto está definido con una longitud, tiene un espesor y acá es donde nosotros empezamos a trabajar sobre su impacto dentro de nuestra simulación. Tiene una velocidad definida o tiene un tiempo en el que la pieza o el objeto que se transporta vive sobre ese elemento. Estos dos objetos están directamente relacionados. Si yo cambio la velocidad, solo el programa va a calcular el tiempo en el que la pieza va a transcurrir o va a trasladarse sobre ese objeto. Al revés, si yo solamente ingreso el tiempo, el software va a calcular la velocidad de acuerdo a la longitud. Vamos a ir viendo de a poco algunas alternativas u opciones sobre estos objetos, pero tenemos que tener en cuenta que es una forma en la que nosotros podemos definir de los objetos que están siendo simulados entre estaciones. Vamos a ver un poquito cómo trabajar con estos tipos de objetos. Vamos a crear un nuevo frame. Dentro de este frame vamos a ver cómo trabajar o generar objetos a través de los conveyors. Cuando lo selecciono, le decía, se abre una ventana donde podemos configurar los parámetros. Esos parámetros son lineales o son de arco. Y también tenemos para configurar las alturas. Al iniciar yo necesito seleccionar un punto de inicio de la trayectoria y puedo, arrastrando el mouse, la grilla, teniendo en cuenta que la grilla representa secciones de 1 metro por 1 metro, me puedo ir moviendo en la zona en la que yo considere necesario, y si ustedes se fijan, dentro de la ventana de parámetros se van representando los valores que va tomando este segmento que yo estoy por reproducir. Si yo quiero que solamente el segmento respete ángulos ortogonales, tengo que presionar la tecla Shift y al moverme los ángulos se fijan entre 0, 90, menos 90 y 180. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que el ángulo quede fijo en un valor de 45 grados, solo tengo que completar ese valor y el software directamente ancla ese valor en 45 grados y puedo trabajar en esas posiciones. ¿Sí? Luego le saco esa restricción y puedo configurarlo de la forma en la que yo quiera. Lo mismo con la longitud. Si yo tengo un elemento que tiene una longitud fija de 3 metros y si solo puedo utilizar tramos de 3 metros, lo defino y solo voy a poder generar secciones de 3 metros. En el caso en el que yo necesite eliminar ese tramo porque cometí un error, tengo la opción de borrar el último tramo. En este caso, como primero, desaparece todo el elemento, pero si yo hago 2 tramos, puedo borrar el anterior y volver a seguir configurando. Para generar arcos, puedo definir un radio en el que yo quiero que se genere ese arco. Por ejemplo, vamos a definir un radio de 5 metros y presionando la control, el software cambia de una configuración lineal a una configuración de arco. Acá yo voy a definir que el ángulo sea de 90 grados, voy a mantener fijo, perdón, acá yo al principio configuré la longitud de arco, por eso me cambió el ángulo. Configurar primero el ángulo y después el radio lo voy a llevar a 5 metros. Presionando la tecla control puedo generar una curva. ¿Sí? Y esto yo lo puedo hacer de la forma en la que yo considere o necesite diseñar mi modelo de cinta transportadora. Ahora bien, hay ciertas consideraciones. Yo puedo hacer ingresar una parte dentro de esta cinta y hacer que salga por otra zona, simplemente agregando un source, conectándolo a nuestra cinta. Siempre el software va a tomar como lugar de conexión donde se empezó a generar ese modelo y a la salida, el final, conectarlo con un drain. Si ustedes se fijan, vamos a abrir este Event Controller. Yo al correr la simulación se empiezan a generar piezas que empiezan a trasladarse sobre el objeto que está representando en este caso una cinta transportada. Ahora bien, esto
este objeto que nos sirve para transportar piezas puede transportar diferentes elementos y tiene la particularidad de que es el objeto el que le imprime movimiento a los objetos que los cargamos sobre él. Para ser un poquito más claro, tenemos otra opción diferente de trazado, otro objeto que nos permite generar trazados, que es el track. A diferencia de la forma de creación del track es idéntica a la forma de creación del conveyor. La diferencia es que el track no movimiento sobre los objetos que están. Para utilizar un track necesitamos un objeto que se transporte, que tenga propulsión propia. En el caso del conveyor, es el objeto él por sí mismo el que le imprime movimiento a los elementos que transitan sobre él. Una vez que lo generamos en la forma en la que lo generé yo recién, queda configurado por los tramos que fuimos introduciendo. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a generar un conveyor lineal con una distancia de 14 metros y lo voy a dejar configurado solo de esa forma. Y vamos a ver una diferencia importante que hace al uso de estos tipos de objetos. En el caso del conveyor que yo creé de 14 metros, puedo modificar la longitud. En el caso del conveyor que yo creé que tiene otra forma diferente a una forma lineal, no puedo modificar la longitud porque es el resultado de la combinación de todos los segmentos. Entonces, como punto a tener en cuenta es dibujar un objeto, una trayectoria en una sola acción, pero siempre es más simple editar cuando esa trayectoria nosotros la dibujamos o la configuramos por segmento, porque tenemos más control sobre los tramos que estamos utilizando. Vamos a ver dos cosas. En el caso que yo necesite modificar este modelo, no lo tengo que borrar y volver a hacer, o no lo tengo bloqueado, sino que tengo que entrar en las opciones de configuración 3D del objeto, y dentro de esas opciones de configuración 3D, en la pestaña apariencia, una tabla donde están representados todos los segmentos, empezando desde el primero y siguiendo en el orden en el que fui creando esos objetos. Si yo quiero modificar la longitud de este segmento a 10 metros, cambiando acá este valor, secciono este tramo, se modificó a 10 metros. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, cambiar los radios, lo puedo hacer. Cambiar los ángulos. Si ustedes se fijan, ahí cambió el radio de este segmento. Y también puedo hacer modificaciones en la altura de los elementos de esta tabla. Fijan, acá tenemos una columna que nos indica un delta Z en metros. Si yo quiero que este tramo, por ejemplo, la creación de los objetos, para aclarar, siempre empieza a la altura de 1 metro. Si yo quiero que este tramo esté a 1,5 metros, acá yo tengo que agregar una variación en Z de 0,5 y directamente el objeto creció 0,5 y después mantiene su nivel porque el delta Z en todos los demás elementos es 0, no tengo variación en Z. Ahora, que al final vuelva a 1 metro, tengo que configurar el delta Z en menos 0,5 y el objeto en la punta directamente vuelve a la altura de 1 metro. ¿Sí? Esto es una forma de modificar un objeto creado en un solo bloque, donde tenemos muchos segmentos, muchos tramos que forman la trayectoria. Ahora, si yo entiendo que es más simple generar estos objetos por secciones para después poder modificarlo, lo puedo hacer creando las secciones. Vamos a tratar de replicar el modelo la trayectoria que hicimos arriba, creando las secciones, y si bien este es un trabajo un poco más engorroso, nos va a permitir modificarlo de manera más simple. Y luego, conectando
estos objetos con conectores para darle continuidad a la trayectoria. Después los puedo unir. Esta unión es solo una posición en el espacio. Para que se entienda un poco de lo que estoy hablando, voy a colocar otro source, voy a colocar otro drain y vamos a ver cómo se comporta este modelo creado por tramos. Si yo inicio la simulación, voy a tener piezas generándose que siguen un recorrido lineal y que responden al que real de transporte, digamos. Este sería la velocidad y la longitud en la que una pieza al salir desde acá llega hasta la otra punta. Ahora, en el caso de que yo creé mi trayectoria por tramos, le decía que la posición es solo visual porque si yo ejecuto la simulación con esta configuración, vamos a ver que las piezas al llegar acá al final pasan directamente al inicio del otro tramo y continúan como si el movimiento fuera lineal. Yo ahí lo frené un poquito después de que salió la pieza, pero el tiempo consumido es el mismo, porque no hay un tiempo calculado entre que esta pieza llegó al final de este segmento y pasó al siguiente. Entonces es importante saber que nosotros podemos, para un modelo de simulación en el que nosotros necesitamos una representación real, para exponer los resultados debemos hacer este tipo de configuración. Pero si nosotros necesitamos hacer un análisis rápido o superficial sobre cómo funciona nuestro modelo, podemos posicionar los segmentos en cualquier posición siempre y cuando respeten la longitud. Entendamos o tengamos en cuenta que el modelo de representación 3D de Plan Simulation no condiciona los resultados de la simulación. Si este tramo tiene la longitud real que nosotros vamos a utilizar, no interesa en qué posición está en el espacio, va a respetar los tiempos planteados. Sí es importante en el caso de que tengamos que hacer una presentación formal o que a nosotros nos guste particularmente que el modelo 3D se vea bien y represente bien nuestro modelo, ordenarlo de esta forma, pero no es una condición necesaria para que los resultados de la simulación sean los correctos. Esto, yo les recomendaría que se tomen un tiempo para jugar un poco sobre con este tipo de elementos, porque se pueden hacer o desarrollar modelos de diferentes formas. Si ustedes ven en Mentor van a encontrar instrucciones cómo se pueden hacer toboganes o guías en espiral. Hay muchas alternativas para trabajar con este tipo de objetos. Lo que a nosotros nos interesa es principalmente que este tipo de objetos nos permite representar el tiempo que transcurre entre una estación y la otra. Entonces vamos a avanzar con nuestro modelo. Vamos a ver ahora sí un poco de propiedades o atributos de estos objetos. Habíamos visto que tenemos la longitud. El espesor no hace más referencia que a un espesor de las piezas y no condiciona los objetos que se transportan sobre ellos. Y tenemos para definir la velocidad y tenemos, si queremos, una aceleración que nos va a ir variando la velocidad de acuerdo a nuestra configuración. En el caso de la aceleración siempre vamos a ver representado este valor. Vamos a tratar de mostrarlo. Vamos a hacer una configuración en la que nuestra velocidad sea de 1 metro por segundo y nuestra aceleración sea 0,1 metro por segundo cuadrado. Vamos a agregar un display y vamos a arrastrar el objeto sobre el display. Le vamos a pedir que nos muestre como parámetro la velocidad. Esto nosotros ya vimos cómo hacerlo. Si no conocemos cuál es el parámetro, podemos recordar o podemos ver que podemos buscarlo utilizando la ayuda de Plan Simulation, y ahí vamos a saber cuál es el
el nombre que se le da a este valor. Y acá lo encontramos como speed. Entonces vamos a venir acá a nuestro display, vamos a comentar que es la velocidad. Y acá le vamos a decir que el atributo que queremos ver es la velocidad. Ahora en iniciar la simulación, perdón, estoy viendo otro event controller. Vamos a hacer otra configuración. Vamos a pedirle a la entrada que solamente entregue una pieza. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos configurado nuestro elemento para que la velocidad sea... Acá estoy cometiendo un error. Lo que yo tengo que revisar es la velocidad actual, no la velocidad que tengo configurada. Entonces que me muestre la velocidad actual y no la que está configurada, porque ese valor no cambia. Bien, ¿sí? Vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver cambiando la velocidad de acuerdo a la aceleración que nosotros definimos. Bien, esta es una de las alternativas que tenemos para mover piezas entre una estación y la otra. Otra de las alternativas que tenemos es a través de manipuladores o pick and place. Algunos son representados por robots, pueden ser diferentes tipos de objetos. Estos objetos también, aparte de servir para trasladar piezas, también pueden realizar modificaciones sobre los objetos con los que trabajan. Cabe destacar que dentro de Plant Simulation nosotros vamos a utilizar los pick and place o los robots solo como representación y no podemos validar los movimientos o los alcances de estos objetos, y esto va a quedar representado en algo que les voy a mostrar ahora, porque solamente nos interesa saber cuáles son los tiempos y los eventos que transcurren a través de este objeto. Yo no voy a validar si el robot está colisionando o el alcance del robot es el correcto, o si los ejes del robot están trabajando de forma correcta. Solo voy a representar los movimientos para que se entienda que no es un movimiento lineal y para que se puedan considerar los tiempos de proceso de este objeto. Si ustedes se fijan, acá el robot va al ingresarlo en el frame y conectarlo con el objeto, va a tomar la pieza, lo pasé muy rápido ahí, la pieza y la va a trasladar entre una estación y la siguiente. Vamos a configurar de vuelta para que ingresen mayor cantidad. Esto creo que lo comenté ayer. Dentro del source nosotros podemos definir la cantidad de piezas que queremos que entren a nuestra simulación, y al utilizar el valor de -1 estamos diciendo que esa cantidad sea infinita. Volvemos a configurar en infinito y vamos a correr la simulación para ver al trabajando. En este caso, como es un robot de manipulación, toma la pieza de una estación y la traslada hacia la otra estación. Si ustedes se fijan, prestan atención, el robot no está tomando la pieza desde la zona en la que, porque lo que le comentaba recién, la representación en 3D solo tiene en cuenta los tiempos. Si yo necesito una representación más real, puedo aproximar el robot hasta que cumpla con la representación que yo necesito, que es tomar la pieza de la zona en donde está depositada y dejarla en la zona en la que yo necesito que lo haga, pero como ven, no va a considerar colisiones con los otros objetos. Esto no es alcance del análisis de Plant Simulation. De vuelta, nosotros acá estamos simulando el proceso para conocer
el comportamiento de acuerdo a los eventos y los tiempos. Ahora, lo que sí puedo configurar son los tiempos o los parámetros que hacen al funcionamiento del robot dentro del proceso. Para eso tengo una tabla donde tengo los ángulos de relación de los objetos con los que trabaja el robot. Yo acá tengo la estación y la estación 1, y la estación la tengo a 180 grados y la estación 1 la tengo a 0 grados. Si yo, por ejemplo, cambio este valor de ángulo, el robot no va a buscar la posición que tiene la estación 1 ahora, sino que va a buscar la posición que tiene la configurada en la tabla de ángulos. ¿Sí? Si ustedes, el robot cambió su configuración de ángulos. Ahora, si yo, por ejemplo, también tengo la alternativa de configurar los tiempos de movimiento del robot, donde acá tengo el ángulo definido como el origen sería del robot o el home, que lo defino en este atributo, y tengo definidos los tiempos en los que el robot demora en viajar desde ese ángulo de home hacia la estación, que demora en viajar del ángulo de home hacia la estación 1 y entre estaciones. Entonces yo estos tiempos los puedo configurar para definir los ángulos o las velocidades de movimiento del robot, y ahí sí tengo un impacto real sobre el proceso. Puedo definir que el robot siempre después de cualquier acción vuelva al home o no. En ese caso va a quedar donde realizó la última operación. Para que se entienda, voy a cambiar la posición del home del robot, del origen. Entonces ahí tenemos tiempos diferentes y tenemos al robot que se mantiene en la última acción que realizó para luego volver a la siguiente, o le vamos a decir que vuelva a la posición de home. Entonces ahí el robot siempre va a volver a esa posición y va a realizar la acción que se solicita. Todos estos son movimientos que tienen que ver con el impacto de un manipulador de este tipo dentro del proceso. También puedo configurar tiempo de carga y de descarga. Esos tiempos de carga y de descarga son definidos desde el momento en el que el robot tiene disponible la pieza para cargarla, para la carga, y para la descarga es luego de haber realizado todos los movimientos, el robot se posiciona y descarga la pieza de acuerdo al tiempo que nosotros le configuremos. También tenemos alternativas o opciones sobre el robot de qué hacer con la pieza durante la manipulación, y esto es que la mantenga tal cual la tomó, que la gire 90 grados, que la gire 180, que la dé vuelta. Si yo, por ejemplo, le pido que la gire 90 grados a la izquierda, el robot durante su proceso de movimiento va a girar la pieza y fíjense que la va a dejar en una posición diferente a la que estaba dejando antes. ¿Sí? Esto, y tengan en cuenta, yo lo estoy modificando mientras estoy simulando, que una de las grandes ventajas de Plant Simulation de que la simulación o el modelo es dinámico. ¿Sí? Además de todo esto, tengo configuraciones que son relativas o que son comunes al resto de los objetos. Puedo configurar fallas dentro del robot. Tengo controles para tomar decisiones personalizadas sobre las acciones de este robot. Tengo estrategias de salida. En este caso, la estrategia de salida del robot son diferentes a las que teníamos y ya vamos a ir viendo cómo funcionan. Y tengo estadística del robot, donde tengo los valores estándares que colecta Plant Simulation para poder definir o analizar la función del robot. Dentro de las acciones o relaciones con los workers, solo puedo trabajar en la asistencia de falla del robot, y tengo para agregar parámetros de energía o de costos y agregar parámetros personalizados, como ya veníamos viendo. ¿Sí? En este caso, ya vimos la segunda forma en la que tenemos de trasladar piezas desde una estación a la otra.
Estas formas se pueden combinar. Yo puedo, por ejemplo, eliminar esta estación y puedo agregar un conveyor, definir su longitud, definir los parámetros que habíamos visto y puedo conectar este robot al conveyor y conectar el conveyor al drain y voy a tener un modelo en el que el robot está depositando la pieza dentro de un sistema de salida. Ahora, yo les decía que este objeto comúnmente es conocido como robot, pero que puede representar cualquier otro elemento de manipulación porque puede que no sea físicamente o no tenga la configuración física de un robot y no responda a ese tipo tipo de operación de un robot, sino que sea, por ejemplo, un pick and place que nosotros definimos, que está montado sobre guías lineales y que tiene un montón de otro tipo de configuraciones. Nosotros a este objeto lo podemos personalizar y llevar a eso. En el caso de, por ejemplo, nosotros necesitemos que la representación sea lo más real posible, podemos trabajar sobre las propiedades 3D del robot o del pick and place y configurarlo de manera de que nuestro modelo quede con una representación lo más real posible. De todas formas, insisto, no tiene que ver o no tiene ningún impacto sobre el resultado de la simulación. Los resultados finales de nuestra simulación no se van a ver afectados porque el robot no llegue a depositar la pieza en el lugar, porque físicamente eso a nosotros no nos interesa. Acá esto tiene el mismo efecto que si yo al conveyor lo tengo acá y hago que el robot deje la pieza ahí. Al final los resultados del cálculo de la simulación son los mismos. Dentro de esto vamos a avanzar sobre la combinación o la vinculación de estos dos objetos a desarrollar un modelo un poquito más complejo y vamos a ir viendo ciertas cuestiones que le decía sobre la definición de la relación entre el robot y los conveyors y sobre los conveyors. Para generar un nuevo frame con el black box frame, como habíamos dicho, y lo vamos a llamar zona 02B. Y acá vamos a empezar a trabajar o a tratar de trabajar en un modelo un poco más complejo. Vamos a colocar, como siempre necesitamos una fuente de objetos móviles. Vamos a colocar una estación, la vamos a llamar P01. A esto le vamos a nombrar ingreso 01. Y vamos a colocar un robot que va a ser un pick and place, que va a ser el que va a descargar nuestra estación. Lo vamos a conectar y vamos a poner que dentro de nuestro proceso este objeto, este pick and place, toma las piezas que se producen dentro de la estación y la llevan a través de un circuito de cintas transportadoras que tenemos dentro de nuestra empresa hacia otro sector de la fábrica. Vamos a hacer un poco más chico, pero esto podría tener la distancia que presenta un modelo real y lo vamos a trabajar en dos tramos, por lo que le comentaba de la posibilidad de hacer más simple la edición o la corrección de problemas dentro de nuestro modelo. Entonces acá lo que logramos es una representación de lo que sería nuestro sistema dentro de la planta. Si ustedes se fijan, yo cuando terminé de crear este objeto lo hice próximo a este, entonces el software directamente creó la vinculación y, como le decía, como es el final de la creación del conveyor, creó una vinculación o un conector de salida. ¿Sí? Lo vamos a unir. Acá estamos viendo que necesitamos que este tramo tenga una longitud mayor. Vamos a editar las propiedades 3D. Recuerden que esto es solo visualización. Acá le vamos a poner 8 metros. Y vamos a conectar esto
con este objeto. Seleccionamos el conector, el primero y el segundo, y los conectamos. Y ahora tenemos nuestra vía o nuestro sistema de transporte, ¿sí? A empezar a configurar o a pedirle al robot que deje las piezas dentro de este sistema de transporte, y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el robot y lo arrastramos sobre la zona en la que nosotros queremos que el robot deposite las piezas. Acá, Plan Simulation nos va a preguntar o nos va a pedir que tomemos la decisión sobre cuál es la interacción que va a tener el robot con esa cinta transportadora. Tenemos diferentes opciones. Podemos hacer que tome una parte o que coloque una parte, y acá tenemos otras opciones que vamos a ver ahora, que son descargar o cargar una parte, y vamos a ver en un momento cuáles son las diferencias. Yo voy a hacer que el robot coloque la parte. Cuando yo empiezo la simulación, nuestra estación empieza a procesar las piezas. Vamos a acelerar un poquito el tiempo. Empieza a procesar las piezas. En un minuto sale la primera pieza y el robot la toma y la coloca sobre nuestra cinta transportadora. Esta línea roja que ustedes observan acá es un sensor. Ese es un sensor que ahora está definiendo dónde el robot tiene que colocar las piezas, ¿sí? Si ustedes se fijan, las piezas están respondiendo a todas las instrucciones que nosotros le dimos, porque nosotros no definimos una salida. Entonces van a quedar girando sobre el sistema de transporte hasta que nosotros definamos una acción diferente. En este caso, para seguir viendo los atributos del pick and place, vamos a colocar otro en este sector y vamos a suponer que este es el que descarga las piezas de nuestra cinta. La arrastramos a la zona de descarga, nos vuelve a preguntar Plan Simulation cuál queremos que sea la acción y le vamos a decir que tome las partes que están circulando. Se genera el elemento sensor y vamos a decirle al pick and place que deposite las piezas en la salida de nuestro modelo. Cuando ejecutamos la simulación, ¿qué pasa? Lo que venía pasando, el robot toma las piezas, las deposita, y al llegar al sensor, las piezas se detienen y el robot sabe que las tiene que sacar y las va depositando en el drain. Vamos a agregar un display para mostrar cuántas son las piezas que van saliendo, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya definimos la interacción entre los robots. Ahora, ¿qué pasa si dentro de este proceso, como nosotros tenemos que recorrer distancias muy largas, necesitamos un objeto que transporte nuestras piezas? Podemos, y lo vamos agregando un source, podemos indicarle al modelo que sobre estas cintas hay un objeto que transporta piezas. Para esto nosotros tenemos un objeto dentro de las MU que se llama transporter. Yo este transporter lo dupliqué y lo llevé a mis objetos para poder modificarlo. Vamos a indicarle al source que en vez de ingresar piezas, ingrese transporter. Esto es a través de la definición de cuál es la unidad móvil que está ingresando en nuestro source. Lo podemos hacer seleccionando, haciendo doble clic en el source, abriendo los atributos y seleccionando el objeto desde una lista desplegable que aparece al seleccionar los 3 puntos y la opción de seleccionar objetos, donde nos va a mostrar en qué path estamos parados y cuáles son las opciones de permitidos que podemos trabajar. Ahora, si ustedes recuerdan la primera clase, yo les hablaba de la ruta de los elementos. Nosotros estamos parados dentro de la carpeta MU. Necesitamos que sea de la carpeta mis objetos, porque esos elementos tienen nuestras configuraciones propias. Vamos a volver un nivel más arriba y vamos a ver que acá tenemos toda la estructura de carpeta, y dentro de mis objetos solamente vemos los elementos permitidos para esta acción. Dentro de mi objeto yo tengo las estaciones que había duplicado, tengo partes, pieza y transporter. Solo veo las que puedo seleccionar.
transporter, le vamos a dar OK. Otra opción es directamente seleccionando el transporter y le voy a mostrar que es más simple. Vamos a cambiar este objeto por el objeto pieza y voy a seleccionar el transporter desde el class library y arrastrándolo lo voy a llevar sobre el source. Y ahora vamos a ver que directamente cambió y el source está agregando transporter y no pieza como le habíamos dicho. Lo vamos a dar al tramo en el que nosotros queremos que ingrese, que es este tramo. Y ahora lo que vamos a ver es que cuando corramos la simulación, este source va a generar transporters sobre la cinta y acá tenemos que revisar nuestra configuración. Porque nosotros, cuando le dijimos a los que cargue piezas, acá le dijimos que cargue las piezas que está sacando de esta estación. Y a este le pedimos que descargue las piezas o los objetos que están sobre la cinta. Lo que está haciendo acá es descargando los transportadores. Por eso es importante la estrategia de salida que tomemos o definamos dentro de los pick and place. Y esas son las otras dos opciones que me preguntaba cuando yo arrastraba el pick and place. Entonces vamos a ir a las configuraciones de la estrategia de salida y vamos a ver que como target o como objetivo tenemos colocar una parte en un sensor, ¿sí? Si lo desplegamos, que tenemos la opción de cargar la parte en otro MU en el sensor, ¿sí? Vamos a cambiar por esta configuración y vamos a ver qué sucede ahora. Ahora, todos los transportadores que nosotros creamos quedan esperando que el robot cargue las piezas sobre ellos, ¿sí? Luego de que cargue las piezas sobre ellos, vamos a ver que al salir, el siguiente robot toma el transportador con las piezas y se las lleva. Esta es una configuración válida para, por ejemplo, una alternativa donde nosotros cargamos cajones y esos cajones retiramos de la línea y van hacia embalaje u otro proceso. Ahora en el caso en el que yo necesite que el transportador siga trabajando sobre la vía, como por ejemplo con un AGV, voy a configurar que este robot, este pick and place, lo que haga sea, en vez de tomar los objetos de la vía y sacarlos, saque la parte que está sobre el transportador. Vamos a ver, seleccionando las opciones como lo habíamos hecho anteriormente. Voy a eliminar el pick and place. A ver que el sensor definido sobre el track. Es importante que lo eliminemos al sensor para poder generar otro sensor nuevo. Se puede introducir otro pick and place y configurarlo para que trabaje con ese sensor. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero si quieren lo pueden investigar. Ahora cuando arrastro el robot sobre el conveyor, me vuelven a aparecer las opciones y en vez de pick part voy a poner que descargue la parte. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo reinicio la simulación. Yo reinicié la simulación, el robot está cargando las piezas, se procesan. Un poquito. Cuando terminó de cargar las piezas, el transportador se detiene en el sensor y el robot que yo tengo, perdón, acá me faltó conectarlo, lo voy a conectar, y el robot que yo tengo definido en la salida, sería de nuestro proceso, está tomando las piezas, o debería tomar las piezas del transportador y retirarlas y llevarlas hacia las... El transportador vuelve o continúa su recorrido, ¿sí? Ahora, yo recién para mostrarles cómo trabajaba el robot, configuré la cantidad de piezas que yo quiero que salgan del source y entren dentro del proceso. Lo mismo puedo hacer con la cantidad de transportadores. Yo acá en este source tengo definido que la cantidad de transportadores que van a ingresar ahora sea infinito, entonces va a llegar un momento en el que esta cinta se va a completar. Puedo definir un número limitado de transportadores, por ejemplo 5. La clase que viene vamos a evaluar o vamos a ver un caso donde
a través de experimentos definimos cuál es la cantidad óptima de transportadores, pero ahora para este ejemplo vamos a trabajar solo con 5 transportadores. Vamos a ver que se generan 5 transportadores y fíjense que en cada transportador se cargan 4 piezas. Ahora yo, dentro de mi circuito, debería tener solo transitando 5 transportadores. Vamos a avanzar un poquito para que el proceso sea más rápido, sin que se genere ninguno más, y estos transportadores se cargan y se descargan. Aparte de la cantidad de transportadores, yo puedo definir cuánto el volumen de carga o la cantidad de piezas que carga cada transportador. Para eso, entrando dentro de la configuración de atributos del transportador, voy a tener configuraciones gráficas, puedo configurar la velocidad en la que se desplaza el transportador, en el caso de que el transportador esté trabajando sobre un objeto sin movimiento propio, como por ejemplo un track, y puedo dentro de la zona de carga definir las dimensiones. Las dimensiones son la cantidad, la cantidad de piezas que va a almacenar dependen de la multiplicación de estos 3 valores. Si yo defino que las dimensiones en X, en Y y en Z del transporter va a ser de 1, cuando yo aplico los cambios, la capacidad directamente se calcula en 1. Ahora, si yo defino que tengo 2 objetos en X, 2 objetos en Y y, por ejemplo, 5 objetos en Z, la capacidad se transforma en 20. Si ustedes se fijan, yo voy a ejecutar la simulación hasta que no cargue 20 piezas con la configuración que yo le di, no va a terminar de cargar los transportadores. Si ustedes se fijan, tengo 2 en X, 2 en Y y 5 en Z. Estoy configurando cómo es la capacidad de mi transportador. Si yo quiero modificar, y esto tienen que tenerlo en cuenta para los modelos dinámicos, las capacidades de un objeto que está siendo utilizado en la simulación y los valores que yo estoy dando van en contra de lo que la simulación está utilizando, nos va a prohibir cambiar esos valores. Yo no puedo cambiar la dimensión de un transportador a 2 objetos cuando la capacidad estaba definida en 20 y tengo un objeto dentro de la simulación que está siendo cargado y tiene más de 2 objetos. Sí lo puedo hacer si ese objeto no tiene ocupada una capacidad mayor a la que yo voy a transformar. Dejar entonces el transporter con una capacidad de 2 piezas. A ver cómo quedó nuestro modelo de simulación. Solo 2 piezas y avanza o realiza toda la trayectoria de giro. Un punto importante y que vamos a conocer dentro de las próximas clases son estos objetos sensores donde es de decisiones. En este caso, este objeto se creó automáticamente, pero dentro del conveyor yo puedo generar la cantidad de sensores que yo considere necesaria para diferentes tipos de acciones. Acá se generó un control o un código que es el que está definiendo que este pick and play tome la pieza cuando un objeto que carga elementos se posiciona en ese. Acá nosotros podemos, a través de sensores, decirle a Plan Simulation que en la simulación, cuando la pieza llegó hasta cierto sensor, disminuya la velocidad, gire, haga cualquier acción que nosotros queramos o necesitemos sobre el elemento que se está transportando sobre la cinta. ¿Sí? Como hablando sobre la MU, algo que no vimos, otro tipo de MU que tenemos son contenedores. Estos contenedores, voy a duplicar uno y lo voy a llevar a mis objetos, también cumplen la función del transportador y pueden ser utilizados dentro de los conveyor porque no tienen propulsión propia. Yo acá
voy a reemplazar el transportador por un contenedor y veo que puede cumplir la misma función. La diferencia entre un container y un transportador es que el container no tiene propulsión propia y el transportador sí. Si yo hubiera utilizado en vez de un conveyor, un track, digamos una ruta, no puedo utilizar como elemento un container, sí puedo un transporter porque tiene movilidad propia. Si ustedes se fijan, el container tiene las opciones para definir su capacidad, pero no tiene opciones, como tenía el transporter, para definir su comportamiento dinámico. Si ustedes se fijan, yo acá tengo atributos de velocidad, aceleración, tengo movimiento hacia adelante o hacia atrás, pero acá no, solamente tengo opciones de almacenamiento o capacidad. ¿Sí? Bien. Para continuar con nuestro modelo, y ya que estamos trabajando o hablando de las generando un modelo un poquito más complejo y con algún tipo de decisión. Vamos a duplicar este objeto, este frame. Como les había explicado, cerramos todas las ventanas para no cometer. Lo vamos a denominar zona 02C y lo vamos a abrir haciendo doble clic o seleccionando la opción Open de cuando hacemos clic derecho. Nos vamos a basar en este modelo para generar de objetos. Vamos a introducir tabla y vamos a hablar un poquito sobre este elemento. Este elemento, el objeto tabla, nos sirve a nosotros en un montón de situaciones para diferentes tipos de acciones. Con el objeto tabla podemos configurar elementos, configurar parámetros de elementos o podemos colectar datos. Cuando ustedes abren una tabla, se van a encontrar con este entorno y van a tener activa la pestaña de edición de tablas o de lista, donde pueden activar los índices de columna o de fila, donde tienen para cada columna el tipo de objeto de acuerdo al formato que se puede escribir o que se va a escribir. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito más de método, vamos a ver este tipo de datos. Lo importante es que cuando nosotros generamos una tabla no tiene ningún tipo de formato. La tabla la vamos a denominar mix y la vamos a utilizar para generar distintos tipos de piezas. Cuando digo distintos tipos de piezas, hago referencia a un mismo objeto, van a ver que va a ser la parte, pero con diferentes propiedades o diferentes atributos. Para eso, recién yo había modificado cuál era el objeto que quería que ingrese, cambiando la parte a un transportador. Lo que voy a hacer ahora es, voy a decirle al programa que yo quiero que ingresen piezas respondiendo a una secuencia cíclica. Cuando yo cambié de la opción constante, donde ingresa un único valor y respeta los tiempos o los intervalos configurados, secuencia cíclica, Plan Simulation me activa la opción de seleccionar una tabla. Si ustedes se fijan, esta tabla mix que yo generé no tiene ningún tipo de configuración de formato ni de datos solicitado para cargar. Yo le voy a decir a Plan Simulation que la tabla que yo quiero utilizar es la tabla que generé que se llama mix. Cuando doy OK y cargo la tabla y aplico los cambios, Plan Simulation automáticamente acomoda la tabla al formato de información que necesita para esta operación. ¿Sí? Vamos a analizar un poco la tabla. La primera columna, que se llama MU, me está pidiendo un objeto. La segunda me está pidiendo un valor entero. La tercera me está pidiendo un texto. Y acá tengo la posibilidad de generar otra tabla. Vamos a ir viendo cómo trabaja esto para generar un mix de producción. El objetivo de esto es que yo pueda, a través de un mismo tipo de objeto o de diferentes tipos de objetos, introducir dentro de mi modelo de simulación
piezas con diferentes atributos para ir tomando distintos tipos de decisiones dentro del proceso. Voy a decirle a la tabla que el tipo de objeto que yo quiero es pieza. Entonces, selecciono dentro del class library la pieza y la arrastro y la coloco sobre la celda en la tabla. Directamente se copia la ruta o el nombre propio de ese objeto. Puedo copiarlo de acá y pegarlo las veces que yo quiera, porque yo voy a hacer referencia siempre a este objeto para generar tres tipos de piezas diferentes en este caso. En la tabla de números es la cantidad de piezas que yo quiero que ingresen. En este caso, si yo configuro la tabla de esta forma, estarían ingresando una pieza como la primera fila, una como la segunda y dos como la tercera. Y para identificarlo le voy a cambiar los nombres. Una la voy a llamar A, la otra la voy a llamar B y la otra la voy a llamar C. Dentro de la columna atributos, colocando cualquier valor, yo por ejemplo voy a utilizar un asterisco, estoy generando una nueva tabla, haciendo doble clic sobre esa celda, donde puedo definir los atributos o atributos nuevos sobre. Por ejemplo, yo voy a definir un atributo que se llame color. Y de texto voy a decir, la pieza A es color rojo. Cierro la tabla, voy a la pieza B y voy a definir otro atributo, color. Voy a decir que es color verde. Cierro la tabla, voy a la siguiente y digo el color es amarillo. ¿Sí? Tenga bien, vamos a poner acá color base como un atributo que es imposible que venga o sería muy difícil que venga definido dentro de Plant Simulation. Puede que el atributo de color ya esté dentro de la lista de atributos, entonces vamos a ponerle color base para que se entienda. Ahora, cuando doy a aplicar y doy OK, vamos a ver qué pasa dentro de la simulación. Yo voy a correr mi simulación que me permita analizar las piezas y voy a parar. La primera vez que ingresó, yo acá la estoy seleccionando y dejo el mouse, me dice que se llama A. Si ustedes se fijan abajo del puntero hay una A. Si no, haciendo clic derecho sobre la pieza y yendo a la opción Show atributos y métodos, puedo entrar y buscar el atributo nombre de la pieza dentro de este listado de atributos y vamos a ver que la pieza se llama A. Y esto es importante, esta ventana la vamos a revisar con más detalle en la clase 5, pero esta ventana posee o es un listado de todos los atributos del objeto que yo estoy seleccionando. Y vamos a ver si se creó el color, el atributo que habíamos definido que era color base. En el listado está acá y tiene el valor rojo. ¿Sí? Siguiendo con eso, voy a fijar en el drain, en el source, y el source está por entregar una pieza que se llama B. Vamos a continuar la simulación, ahí cambió la pieza y esta pieza se llama B. Vamos a entrar a los atributos, apretando la tecla F8 entro al listado de atributos y veo que el color base es verde. Entonces yo lo que estoy haciendo es, con mi tabla, definiendo cuáles son las características de las partes o las piezas que yo quiero que ingrese. ¿Sí? Esto en algún momento puede servir para una toma de decisiones. Vamos a ver ahora, mientras vamos avanzando, cómo funciona. Si yo quiero cambiar la geometría de las piezas, puedo duplicar los objetos y modificar para obtener resultados de visualización diferentes. Puedo modificar los colores, modificar los tamaños. Para modificar los colores, activo el material, selecciono un color y vamos a ver que esta pieza 1, yo la voy a traer para acá, la voy a agregar a la tabla. Si yo agrego esta pieza 1 acá y pongo que genere una sola
que se llame D, y no le voy a colocar ningún atributo porque es solo para mostrarle que puedo cambiar el color, voy a tener una pieza, luego de que ingresen las piezas en el orden. Y hay algo que no les mostré. Yo había dicho que ingresen una pieza A, una pieza B y dos piezas C. Si yo me fijo, estas son las primeras 4 piezas que ingresaron. Tengo una pieza A, una pieza B y 2 piezas C. Entonces, no solo definí atributos particulares de cada objeto, sino que también definí la forma o el orden en el que tienen que ingresar dentro del frame. Y acá tengo la 4ª pieza que agregué con un color particular, que es el que modifiqué. En este caso vamos a seguir trabajando como venimos, vamos a eliminar esta fila. Era solo para mostrarles que pueden modificar los atributos 3D de las partes también. Ustedes, si quieren, así como nosotros modificamos la estación, también pueden modificar la geometría o el modelo 3D de la pieza. Si ustedes producen zapatos, pueden poner un zapato. Si se producen ruedas, pueden poner una rueda. Eso está libre y funciona de la misma forma en la que funcionaban los cambios, las estaciones. Lo vamos a hacer con el container para que ustedes lo vean. Yo en 3D y lo voy a hacer rápido para no perder mucho tiempo de clase con esto. Voy a ir a la pestaña Edit, voy a Exchange Graphics y dentro de Exchange Graphics voy a seleccionar un objeto dentro de la librería 3D de un objeto que cambie el container. Acá tengo la opción de algunos containers, voy a seleccionar, por ejemplo, esta caja. Acá mi modelo va a cambiar. Pregunta sobre relaciones de valores entre un modelo y el otro, le decimos que sí, y cuando nosotros corramos nuestra simulación, dentro del transporter, en vez de entrar pallet, como veíamos recién, van a entrar cajas. Ahora yo podría trabajar sobre la relación o el modelo 3D de las piezas para que esta representación sea más real, pero bueno, eso también les dejo para que ustedes vayan jugando. De todas formas, vuelvo a insistir, la representación gráfica en 3D de Plant Simulation solo sirve a modo representativo, no afecta en los resultados de la simulación. Ahora vamos a agregar una estación que vamos a llamar Takeout. La vamos a vincular con nuestra estación de proceso y vamos a utilizar la herramienta o vamos a utilizar la configuración que hicimos sobre las partes para tomar decisiones. Antes de eso vamos a ver cómo trabajar con los recursos, que es otra de las alternativas o de las opciones que nosotros tenemos para representar el movimiento de piezas. Es importante que sepan que como base Plant Simulation trabaja con los recursos y utiliza o hace o genera recursos humanos, personas. Pero nosotros tenemos la posibilidad de generar objetos propios. Entonces, en el caso de que haya elementos que se comporten como personas o que tengan un comportamiento parecido, pero sean, por ejemplo, un carro, un auto o un vehículo, cualquier elemento lo podemos utilizar como estrategia o como herramienta y generar esta representación. Creo que me estoy extendiendo un poco en el tiempo, así que vamos a acelerar un poquito. Cuando generamos recursos, tenemos que ingresar dentro del frame el objeto del worker, que sería nuestro departamento de recursos humanos, es el que genera los trabajadores. Y necesitamos sí o sí ingresar un broker, que sería como nuestro gerente de recursos humanos, que es el que asigna las tareas de acuerdo al pedido de cada estación o de cada objeto que necesita algún proceso. Vamos a ingresar a una estación, la vamos a definir como el puesto de calidad, por ejemplo, y vamos a definir una zona donde el trabajador puede posicionarse para interactuar con la estación. Esas zonas son los workplace. Yo puedo al workplace arrastrarlo sobre
el frame en cualquier posición y van a ver que se genera con un color rojo, y esto quiere decir que no está vinculado con ninguna estación. O puedo, como hice recién, arrastrarlo próximo a una estación. Plan Simulation identifica la zona y directamente relaciona el workplace con esa estación. Lo podemos validar entrando en las propiedades y viendo que la estación asignada es la de Takeout. Vamos a hacer eso y vamos a hacer lo mismo con el puesto de calidad. Si yo arrastro el workplace y lo llevo próximo, también se genera la vinculación. Después lo puedo mover a cualquier lugar en el frame y ese workplace ya está relacionado. Acá sucede lo mismo que sucede con las conexiones entre los conveyors. No tiene impacto sobre el resultado de la simulación que esté acá, perdón, y que el trabajador cuando deja la pieza quede parado acá, ya lo van a ver, porque lo que le importa a Plan Simulation son los tiempos y los eventos y no la representación gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es configurar para este puesto de calidad un objeto que permite almacenar piezas, que es el store. Lo vamos a colocar acá y vamos a colocar un drain. Vamos a conectar primero al drain y después al store. El store funciona como un buffer, pero no tiene la posibilidad de desarrollar acciones de los objetos más que almacenarlos. El store por su cuenta no elimina piezas. Tiene varios atributos, ustedes los van a poder analizar cuando los utilicen, pero el principal atributo es el de la capacidad y funciona, como yo les explicaba recién, multiplicando factores. Vamos a hacer, para que la simulación tenga efecto, un store que tenga una capacidad bastante grande. Podemos editar las opciones 3D del store para que no se vea solo, por ejemplo, como se está viendo acá, una plataforma en el piso. Acá se ve una zona, una plataforma en el piso. Podemos modificarlo y podemos hacer que sean, por ejemplo, rack. Yendo a las opciones 3D, dentro de apariencia cambiamos y tenemos los racks donde se van a almacenar nuestras piezas. Bien, ahora vamos a ver medio rápido cómo trabajan los trabajadores, porque nos estamos quedando sin tiempo. Mañana vamos a reforzar estos conceptos. Yo voy a seleccionar dentro del Takeout que esta estación tenga como opción o tenga el transporte a través de un importer o de un elemento externo, y voy a seleccionar que el objeto que se procesa o trabaja sobre esta estación vaya a la estación de calidad. ¿Sí? Dentro del worker pool tenemos configuraciones referidas a los trabajadores. Podemos definir la forma en la que se mueven. Vemos o definimos cuál es el gerente y tenemos una tabla de creación que nos dice qué tipo de objeto va a ser el trabajador y qué cantidad se va a crear. En este caso vamos a generar uno solo y lo que vamos a hacer es tomar una estrategia de salida dentro de nuestra estación de proceso y vamos a suponer que nosotros necesitamos que las piezas sean estudiadas o analizadas de acuerdo a su atributo. Dentro de la estrategia de salida vamos a seleccionar el atributo del MU, vamos a aplicar y se nos va a generar la lista o la opción que nosotros queremos, que nosotros vamos a configurar. Vamos a definir qué tipo de atributo. Nosotros habíamos dicho que cambiamos el nombre, vamos a poner que el atributo sea string y vamos a abrir la lista donde vamos a configurar. El atributo va a ser name, porque nosotros sabemos que queremos que la pieza salga, que la pieza va a tener un nombre diferente, y vamos a poner cuál es el valor. El valor va a ser, por ejemplo, para la pieza C, y vamos a hacer que cuando la pieza se llame C vaya al sucesor 2. Esto, ayer habíamos visto el tema de los sucesores. Si nosotros nos paramos dentro del frame y vemos los conectores, el 1 es el 2
es el takeout o tiene que ver por el orden en el que nosotros los conectamos. Ahí lo que vamos a hacer es decirle que todas las piezas C salgan y vayan a control de calidad. Esto por ahí en la realidad no tiene mucho sentido, pero también podemos hacer, por ejemplo, que vamos a hacer que la estrategia de salida sea por porcentaje. Vamos a controlar del total de piezas el 5%. Vamos a hacer que el 95% sigan el proceso normal y nosotros controlamos el 5%. Ahí vamos a tener de todas las piezas que ingresan, perdón, un 5% va a salir a control de calidad. Y vamos a hacer 3, y ahí sí vamos a utilizar los atributos de la pieza. Vamos a conectar la salida a los 3 depósitos y acá sí vamos a usar los atributos de las piezas para tomar decisiones. Vamos a decirle que al puesto de calidad, como estrategia de salida, utilice los atributos de las piezas. Vamos a hacer que los atributos sean de texto y vamos a generar nuestra definición. Si la pieza se llama A, que vaya al sucesor 1. Apretamos y nos habilita a generar otra línea de atributos. Si la pieza se llama B, que vaya al sucesor 2, Enter, y si la pieza se llama C, vaya al sucesor 3. ¿Sí? Vamos a reducir nuestro modelo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a acelerar un poquito el tiempo. Vemos que hasta ahora no tenemos ninguna pieza que ha salido hacia y ahí tenemos una. El trabajador salió desde el worker pool, fue hacia la estación de takeout porque tenía una llamada diciéndole que había una pieza y la llevó y la depositó en la estación de control de calidad. Si ustedes se fijan, la estación de control de calidad está entregando las piezas al store y esta pieza denominada C salió hacia el tercer sucesor. ¿Sí? Lo que está pasando acá, según la configuración que yo hice, hay un error porque las primeras piezas las está sacando al train, porque el train es el sucesor número 1. Vamos a cambiar la tabla para que la pieza vaya al almacenaje. Acá vamos a poner que vaya al 4. Entonces, acá tendríamos que tener piezas C, acá piezas B y acá piezas A. ¿Sí? Entonces, yo con estas cosas lo que hice fue generar un tipo de transporte de piezas entre esta estación y esta a través de un trabajador. Ahora, si ustedes se fijan, voy a cambiar los valores de división para que tengamos mayor cantidad de piezas acá y podamos ver cómo está trabajando el operario en ese caso. Vamos a cambiar el porcentaje y vamos a poner que haya un 50 y un 50 de piezas. Así tenemos mayor posibilidad de trabajando al worker. Si ustedes se fijan, acá ingresó una pieza, esta estación está procesando, cuando termina el proceso el operario la toma. Ahora yo puedo definir dentro de las opciones de relación entre el trabajador y la estación que no solo haga el transporte, sino que también haga el proceso. Dentro de la pestaña Importer voy a activar la opción de proceso y cuando dé aplicar y OK, que acá queda esperando que llegue una pieza a la estación, cuando ingresa viene y se mantiene el tiempo necesario para realizar el proceso y luego hace el transporte. Ahora, si yo necesito que este trabajador no se quede acá porque realiza otras tareas, puedo dentro del workplace indicar que el trabajador no se quede luego de completar el trabajo y vamos a ver qué pasa. El trabajador procesa la pieza, la transporta y se vuelve al worker pool. Dentro de las opciones que nosotros tenemos para trabajar con los workers, podemos definir
cuál es el camino que nosotros queremos a través de los footpaths. Si yo me abro los atributos del worker pool y selecciono que el trabajador solo pueda caminar dentro de los footpaths, la simulación debería dar un error en algún momento. Bueno, ahora tendría que reiniciar la simulación. Al reiniciar la simulación, el trabajador necesita que yo le diga cuál es el camino permitido para poder desplazarse. Ahí tenemos el error que nos dice que no tenemos path para que el trabajador se desplace. Dentro de recursos tenemos este objeto que es el footpath, que nos va a permitir, se genera de la misma forma en la que generamos los demás objetos de distancia, y nos va a permitir crear un recorrido o un camino que nosotros queremos que el trabajador respete para poder desplazarse. Esto lo tenemos que conectar con el footpath, conectamos el footpath con el workplace, con el footpath, y así vamos nosotros generando cuál es la ruta que queremos que el trabajador siga para desarrollar sus tareas. Si ustedes se fijan ahora, yo conecté el worker pool con el footpath y de ahí fui hasta el área de calidad. El trabajador, para volver al worker pool, vuelve sobre este camino. Si yo genero otro footpath acá y los conecto desde este workplace al worker pool, el trabajador va a utilizar el camino más corto, porque el programa directamente calcula cuál es el recorrido más corto. ¿Sí? Les voy a pedir si me pueden brindar 10 minutitos más de su tiempo, porque ya estamos sobre hora, pero me gustaría que veamos un par de conceptitos más sobre los trabajadores, y mañana vamos a ampliar un poco, vamos a desarrollar esto que nos quedó pendiente. Como les decía, nosotros ahí definimos que el trabajador siga el recorrido que nosotros planteamos, y vamos que al volver a trabajar sobre un área libre, el trabajador también siempre va a decidir el camino más corto. Si yo, por ejemplo, este footpath que conecta el workplace, conecta con calidad, lo pongo en esta posición, pasa lo mismo que yo les comentaba con los conveyor o con los robots. Él va a seguir ese recorrido y desde este punto a este va a parecer que se teletransportó, pero en realidad porque solamente interesa que él tiene este tramo de recorrido para moverse, y no interesa el tiempo que pasa entre este punto y aquel punto, y el operario lo respeta, ¿sí? Y lo toma como la menor distancia. Ahora, yo voy a mostrar qué pasa si yo necesito definir áreas prohibidas. Voy a configurar para que el operario se mueva libre, y voy a poner, por ejemplo, un objeto en el medio de la zona donde está transitando el operario, para mostrar cómo el software decide los movimientos del operario. Voy a borrar estos footpaths, y ahí vamos. Siempre hace los movimientos más cortos o en línea recta de un punto al otro. Dentro de las opciones de 3D, en Edit nos podemos insertar objetos. Vamos a insertar un área que nos va a permitir para bloquear el camino de este trabajador. Vamos a crear un área de 10 metros, vamos a crear un área de 10 metros por 2 metros. Si ustedes ven ahí se prende un rectángulo amarillo. Cuando lo colocamos, vamos a trabajar un poquito, vamos a ver que el operario va a evitar esa zona, pero siempre seleccionando el camino más corto, ¿sí? Si yo la posiciono en esa zona, esta área, el operario siempre va a tomar el camino corto. Ahí vamos a ver que cuando termine el proceso, el operario viene por esta zona. Si yo muevo el área o la modifico, le cambio la posición y le llevo más allá,
debería representar un cambio en la trayectoria del operario porque solo va a considerar cuál es la trayectoria más corta. Ahora yo puedo evitar esto, puedo darle permiso al operario un footpath que atraviese la zona que es prohibida, y esto le va a permitir al operario saber que tiene habilitada esa zona de tránsito y volver a tomar la decisión sobre cuál es el recorrido. Vamos a ver un poquito cómo la decisión que generamos a través de los atributos de las piezas repartiendo los objetos. Vemos que todas las piezas que tenemos en este almacenaje son tipo B. Todas las piezas que tenemos en este almacenaje se llaman C, y todas las piezas, porque no bien la configuración, vamos a ver las estadísticas del drain. Dentro de las estadísticas del drain, seleccionar la tabla detallada de estadísticas. En otra ventana. No con estadística. Fallando. Está mal la configuración de entonces de la estrategia de salida. Vamos a revisar. Pero vimos que repartió las piezas en los almacenajes. Como detalle, y voy a tratar de la clase que viene poder explicárselo, estos almacenajes, como le decía, no permiten o no tienen como opción sacar las piezas, sacarlas del mismo automáticamente, sino que hay que a través de método configurar la descarga de las piezas o llevarlas a través de un objeto que tire de los mismos. Para hacer un pequeño de lo que vimos en la clase y ya los libero, vimos que o tratamos de mostrar que los objetos no se trasladan desde una estación a la otra de manera tomando en cuenta el tiempo de traslado si nosotros no generamos un objeto que realice esta acción, y vimos cuáles son los objetos con los que podemos definir este tipo de movimiento, este tipo de interacciones en tres grupos: manipuladores, cintas o elementos de transporte y trabajadores realizando acciones de carga. Para la clase de mañana vamos a tratar unos objetos o puntos que quedaron o que los pasamos muy rápido en esta clase y nos está faltando trabajar sobre el tema de los calendarios. De todas formas, lo vamos a trabajar en la evolución de este modelo. La idea es que esta zona que nosotros generamos la podamos, lo voy a hacer medio rápido y ya así lo libero. Voy a duplicar esta zona, el ingreso de piezas y la salida. Voy a borrar el display para que no me genere un error. Voy a agregar dos interfaces y vamos a cerrar, sí, a ver el tema de cómo funciona el frame black box. Perdón. Voy a conectar el robot con la salida y ahora sí duplicar mi modelo de fábrica. Lo voy a llevar al día 3, que es donde vamos a hacer la modificación, y lo voy a llamar fábrica 02. Voy a abrir este frame. Y una vez que tengo este frame abierto, voy a reemplazar la estación 2, que sería la que estamos
analizando en detalle. Voy a agregar, primero voy a cambiar el nombre a zona 2 para dejarlo final y voy a agregar frame. Y esta es la diferencia entre este frame que está como glass box y este que es el black box. Yo acá voy a hacer las conexiones. Voy a conectar este con su predecesor y lo voy a llevar a conectar a la siguiente estación y voy a ejecutar la simulación. Ese error que me dio es porque yo estoy trabajando con dentro de este frame estoy trabajando con workers y no estoy en cuenta el gerente para toda la simulación. Voy a introducir un broker dentro de esta estación y debería obviarse el error. Ahí estoy corriendo la simulación y si ustedes se fijan, deberían estar saliendo piezas desde acá y pasando hacia la siguiente estación. Si yo voy a entrar dentro de mi modelo, veo que está cargando las piezas. Entonces la simulación se sigue ejecutando. La diferencia entre el black box y el glass, que es este que tenemos acá, es que acá yo al proceso lo veo en el frame en el que lo estoy ocupando y esto es un proceso interno. ¿Para qué serviría eso si yo tengo un objeto en el que tengo procesos complejos o donde no me interesa que la gente que está consumiendo mi modelo de simulación pueda modificar o pueda ver qué está pasando adentro? Utilizo este objeto. En el caso de que yo necesite que forme parte de la representación, utilizo el otro tipo de objeto. Mañana les voy a mostrar cómo podemos volver visible. Espero que se haya entendido todo. Les pido disculpas si en algunas partes fui muy rápido. De todas formas, los videos van a estar disponibles. Les agradezco de nuevo la atención y bueno, cualquier consulta, ya saben, se pueden dirigir a nosotros por correo electrónico. Les agradezco a todos. Los esperamos esta tarde a las 7 de la tarde o si no mañana a la mañana nuevamente con la siguiente clase del curso. No sé, Nel, Agustín, si queda algo pendiente. Buenísimo, Nico, muchas gracias. No mucho más, solamente, bueno, agradecerles nuevamente por la participación en esta tercera clase. Con respecto a, como había dicho en la apertura de la sesión, por el tema de la grabación de las clases. Estamos trabajando para que en el día de hoy ya tengan la primera clase a su disposición. Les va a llegar al mail de cada uno los enlaces para que puedan verlas. Y también, bueno, nos estuvieron consultando con respecto a la licencia para que puedan tener el software gratuito e ir practicando y el acceso a Mentor. También vamos a estar mandándoles por mail los dos links para que puedan acceder. Como lo dijimos desde un principio, nosotros lo que les recomendábamos es que en este periodo de las 6 clases puedan asistir a las mismas y puedan, digamos, prestar atención a las clases sin tener que estar practicando, digamos, con el software. Y todas las preguntas que les surjan las podemos ir contestando durante las clases, ya que el mentor, tanto el mentor como el programa, ustedes lo van a poder usar durante 30 días y es lo que demora, o sea, es la duración que van a tener para poder hacer el desafío. Es recomendable que descarguen el software una vez terminadas las clases y en Mentor van a poder estar haciendo todas las consultas que les surjan en ese periodo. Es una recomendación desde nuestra parte, pero estamos trabajando para que antes del fin de semana ya cuenten con las clases que se han dado estos días y ya con la licencia del Mentor, ¿sí? Lo único que les pedimos es un poquito de paciencia.
Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por la participación y los esperamos a las 7 de la tarde en la segunda clase. ¿Sí? Muchas gracias y buen día para todos. Hasta mañana, muchas gracias.